Continuamos con este video 3. Vamos a demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Es una desigualdad muy importante en la teoría de espacios vectoriales. Supongamos que tengamos dos vectores, v y w en Rn, y sea f la función de R en R, que está definida como f de t igual a la norma de v más t por w al cuadrado. Sabemos que la norma al cuadrado de un vector es el producto escalar de ese vector consigo mismo. Entonces, en el segundo renglón es lo que expresamos, y aplicando la propiedad distributiva, f de t es igual a v por v más 2t v por w más t cuadrado w por w. Eso se reescribe como la norma de v al cuadrado más 2t v por w más t cuadrado norma de w al cuadrado. Se tiene que es una función cuadrática en la variable t, y además es el cuadrado de la norma de v más t por w, con lo cual es una función cuadrática que nunca puede ser negativa. Sabemos que cuando una función cuadrática no puede ser negativa, o sea es mayor o igual que 0, para cualquier t en R, el discriminante tiene que ser menor o igual que 0. Si nosotros calculamos el discriminante, b cuadrado menos 4ac, b sería 2v por w al cuadrado, y 4ac sería 4 por norma de b al cuadrado por norma de w al cuadrado. Así que esa diferencia tiene que quedar menor o igual que 0. O sea que 4v por w tiene que ser menor o igual que 4 norma de b al cuadrado por norma de w al cuadrado. Si nosotros simplificamos el 4, lo que queda, cancelando los cuadrados, es que el módulo de b por w es menor o igual que el producto de las normas de b por la norma de w. El corolario importante, por eso es un corolario, es una deducción importante, relevante de un teorema, es lo que se llama la desigualdad triangular. Si v y w son vectores de Rn, casualmente f de 1 es la norma al cuadrado de b más w. Sabemos que eso es el producto escalar de b más w consigo mismo, y eso es la norma de b al cuadrado más 2b por w más norma de w al cuadrado. Como 2b por w es menor o igual que 2 por el módulo de b por w, porque todo número es menor o igual que su módulo, entonces eso es menor o igual que la norma de b al cuadrado más 2 por el módulo de b por w más la norma de w al cuadrado. Y por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ese término del medio, módulo de b por w, es menor o igual que la norma de b por la norma de w. Por eso, si ustedes van a ese renglón siguiente, les queda menor o igual que la norma de b al cuadrado, más 2 norma de b por norma de w, más norma de w al cuadrado. Y eso coincide con el cuadrado de la norma de b más la norma de w. Con lo cual, simplificando los cuadrados, después de replantear que la norma de b más w al cuadrado es menor o igual que el cuadrado de la norma de b más norma de w, me va a quedar que la norma de b más w es menor o igual que la norma de b más la norma de w. A eso se le llama desigualdad triangular y hace justicia a lo que uno espera en un triángulo. Yo les dibujé un triángulo de lados b y w. La suma de b más w es el lado más largo del triángulo. Pero ese lado más largo del triángulo es menor en longitud que si sumamos la longitud de w más la longitud de b. Es decir, para ir desde el extremo donde nace el vector b más w hacia la punta de la flecha de ese mismo vector, uno recorre menos que si primero recorre todo w y luego recorre b. Vamos a definir ahora lo que es una recta. Una recta en cualquier espacio vectorial Rn en principio. La recta es ese conjunto, es el conjunto de los vectores de Rn que se pueden escribir de esta manera. X igual t por cierto vector b sub d más un cierto vector b sub t, donde t pertenece a R. El vector b sub d es el que se va a llamar vector dirección, y el vector b sub t es lo que se va a llamar el vector traslación.
Entonces, si nosotros hacemos un gráfico cuando n vale 2 en el plano, b sub d es un vector, que todos los vectores van a nacer del origen, o desde el origen, o en el origen, y si yo considero todos los múltiplos del vector b sub d, en la línea punteada que pasa por el 0, por el origen de coordenadas, tengo L sub 0, que son todos los múltiplos x igual a alfa, donde alfa es un número real, por b sub d. Pero yo a esos vectores les sumo permanentemente el vector b sub t. Entonces llego a una línea punteada, una recta punteada paralela, que ya no pasa por el origen de coordenadas, y que es la recta L. Es decir, que toda recta es, de alguna manera, la recta paralela que pasa por el origen, trasladada a donde indica el vector traslación b sub t. Entonces, por ejemplo, si L es la recta x igual t por menos 1, 3 más 2, 2, si yo quiero preguntarme si el punto 3, 4 es un punto que está en la recta, digo, bueno, si Q perteneciera a la recta, debería existir un t en R, tal que 3, 4 se puede escribir como t por menos 1, 3 más 2, 2, porque justamente los vectores de la recta son los vectores que se pueden escribir de esa manera para algún valor de t. Si eso lo distribuyo en coordenadas, implica que tengo un sistema donde 3 tiene que ser menos t más 2 y 4 tiene que ser 3t más 2. La primera ecuación me lleva a que t tiene que ser menos 1 y la segunda ecuación me lleva a la conclusión de que t tiene que ser 2 tercios. Como estamos hablando del mismo valor de t al mismo tiempo no puede ser menos 1 y 2 tercios, con lo cual no existe un valor de t, y si no existe un valor de t, eso significa que el punto Q, 3, 4, no pertenece a la recta L.